Como te diste cuenta, en los temas pasados ya vimos de dónde surgen las funciones trigonométricas o razones trigonométricas. Ya vimos algo de la resolución de los triángulos rectángulos, cómo obtener a los ángulos a partir de las funciones principales. Y entonces ahora vamos a ver un poquito de la aplicación de las razones trigonométricas. Para comenzar este tema, primero quiero que observes las dos figuras que tengo en la parte de arriba, porque en algunos ejercicios te los marcan y en ocasiones tenemos un poquito de confusión. A qué le llamamos ángulo de elevación y a qué le llamamos ángulo de depresión. Entonces, quiero que te imagines que en este punto A se encuentra una persona parada. Y esa persona, pues obviamente sabemos que si estás volteando hacia el frente, hay una línea a la que le llamamos la línea de horizonte. Y entonces, si esa persona, al momento de que su mirada la hace hacia la parte de arriba, está formando un ángulo de elevación, porque de su mirada estamos haciendo un ángulo hacia arriba. Quiere decir que el objeto se encuentra acá. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros estamos parados y volteamos a ver un avión. Entonces, el ángulo que nosotros formamos para poder voltear a ver el avión se le llama ángulo de elevación. Ahora, ¿qué pasa con el ángulo de depresión? Igual, considera que aquí está una persona parada y está arriba de una torre. Y entonces, en la parte de abajo, en la calle o en una casa que esté un poco más baja, se encuentra algún objeto y entonces lo que hace la persona es mirar hacia abajo. Entonces, a ese ángulo se le llama ángulo de depresión. Y entonces es lo que tú vas a estar viendo en algunos ejercicios, que en algunos te van a decir ángulo de elevación y en otros te van a decir ángulo de depresión. Vamos a ver un ejemplo en el que aplicamos el ángulo de depresión para que veas cómo lo vamos a resolver. Y entonces tenemos el siguiente ejercicio. Me dice, desde la cúspide de un faro de 30 metros de altura sobre el nivel del mar, se observa que el ángulo de depresión respecto a un velero es de 25 grados. Calculemos la distancia horizontal del faro al barco. Entonces, si te fijas, aquí lo que me está diciendo que hay un ángulo de depresión. Me da varios datos. El primero, que la altura desde donde se está observando es de 30 metros sobre el nivel del mar. Entonces, quiere decir que aquí tenemos una medida de 30 metros. Ahora, ángulo de depresión quiere decir que se está formando de arriba hacia abajo y me está diciendo que es de 25 grados. Quiere decir que este ángulo que se encuentra aquí es mi ángulo de depresión y este es el que vale 25 grados. Lo que me está pidiendo el ejercicio es la distancia que hay desde este punto hacia el barco. Si te das cuenta, aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Y entonces, en estos dos ángulos que tenemos en la parte de arriba, se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, para nosotros poder encontrar el valor de lo que me están pidiendo, puedo utilizar el triángulo que se forma aquí. Y como sé que este ángulo vale 25, también tengo el valor que se forma en este ángulo, que en este caso sería de 65 grados. Entonces, al tener dos datos y que me pidan un tercer dato, yo puedo establecer una función trigonométrica. En este caso, tengo este ángulo. El valor que me piden para él es cateto opuesto y el valor que me dan de la altura del faro es cateto adyacente. Entonces la función que puedo establecer es la función tangente. Y entonces tendríamos que la tangente de 65 grados es igual al cateto opuesto, que es la X, sobre el cateto adyacente, que son los 30 metros. Y ya de esta manera lo único que tengo que hacer es despejar. El 30 está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Entonces tendríamos que 30 metros
por la tangente de 65 grados sería igual a la x. Y entonces en nuestra calculadora hacemos esa operación que nos quedarían 64.33 metros. Esa es la distancia a la que se encontraría el faro del barco. Y otro ejemplo que vamos a dar ahora con un ángulo de elevación sería el siguiente. Nos dice, determinemos el ángulo de elevación del Sol si una persona de 1.8 metros de estatura proyecta una sombra de 3.6 metros. Si te fijas, me está pidiendo que el ángulo de elevación. O sea, tenemos a la persona aquí. La persona me dice que tiene 1.8 metros de estatura y que la sombra que está proyectando es de 3.6 metros. Al estar el Sol en este punto, quiere decir que la sombra se va a formar hacia este lado. Quiere decir que esta distancia es de 3.6 metros. El ángulo que me está pidiendo es el que se forma aquí. Este es mi ángulo que tengo que calcular. Y entonces otra vez, recuerda que las funciones trigonométricas las establecemos a partir del ángulo y considero que para este ángulo la altura del hombre es cateto opuesto y la sombra que proyecta es cateto adyacente y se forma la función tangente. Y entonces tendríamos que la tangente del ángulo sería igual a 1.8 metros sobre 3.6 metros. Aquí en este caso, como tengo metros con metros, se eliminan. Y otra vez tenemos una función en la que tengo que utilizar la inversa para yo poder encontrar el valor del ángulo. Entonces voy a tener que el ángulo es igual a la tangente inversa de 1.8 sobre 3.6. Y resuelvo para ese valor. Tangente inversa de 1.8 sobre 3.6, que nos da un ángulo de 26.56 grados. Entonces lo que tú tienes que considerar en este tema, que es la aplicación de las razones trigonométricas, es con los datos que tú tengas en el ejercicio, qué función trigonométrica puedes establecer. Recordando que como vas a estar haciendo uso de tu calculadora, solamente puedes utilizar seno, coseno o tangente.